Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en este tiempo de adoración. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios está en control. El Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte una cordial bienvenida y agradecerte por unirte con nosotros para adorar a nuestro Salvador a través de la predicación de la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficientemente clara y poderosa para transformar tus vidas. Así que nuestra oración es que Dios hable a tu vida y que seas edificado por medio de la palabra de Dios. Una vez más, te damos gracias por conectarte con nosotros. Comencemos juntos este tiempo de adoración al Señor. Tomar el tiempo para leer a partir del versículo 22 hasta el versículo 36. Si usted no tiene una Biblia, puede acercarse a un hermano o puede tratar de mirar en la pantalla. Vamos a ver si los ponemos nuevamente para que pueda acompañarnos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Siglo 29. Varones hermanos, no os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios lo había jurado, de que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesucristo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Padre, te pedimos en esta mañana que mientras te adoramos por medio de predicar y escuchar tu palabra, que tú nos permitas predicarla de acuerdo a lo que tu palabra enseña, no de acuerdo a los deseos del predicador, y que podamos escucharla
no proveniente de un hombre, sino proveniente de ti. Que podamos, oh Dios, entender las verdades que tu palabra está presentando, que podamos hacer esa aplicación espiritual a nuestras vidas. Señor, y aquellos que no te conocen, ya sean niños, jóvenes o adultos, Señor, que hoy puedan ser confrontados por tu palabra. Señor, y que puedan llegar al convencimiento de que han pecado contra ti y que necesitan un Salvador y que ese Salvador es Jesucristo. Padre, glorifícate en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar asiento. Como ya lo mencionamos después del Pentecostés, el apóstol Pedro tomó la palabra y comenzó a predicar lo que conocemos hoy como el primer sermón de la iglesia. Hace 2 semanas estudiamos la introducción del sermón, que iba del versículo 14 hasta el versículo 21. Y la semana pasada comenzamos a estudiar el cuerpo en sí del sermón, donde el mensaje principal del apóstol Pedro es la exaltación de Cristo, dejando claro que Cristo era el Mesías que había sido prometido. Este mensaje, el apóstol Pedro presenta 4 evidencias que demuestran que Cristo era el Mesías, y nos presentó su vida, su muerte, su resurrección y su exaltación. La semana pasada, y hago un recordatorio rápido por aquellos que quizás escuchan por primera vez, hablamos de los 2 primeros puntos, su vida y su muerte. Su vida está enfocada en el versículo 22, donde Pedro comienza diciendo: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre los hombres con maravillas, prodigios, señales que hizo entre vosotros por medio de él. Pedro presentó a Jesucristo no como algo místico o como algo lejano, sino como algo real. Alguien que caminó en medio de ellos y sostiene que fue aprobado por Dios, no por los hombres. Y claramente presenta cada una de las evidencias que Dios permitió a través de Jesús para ser aprobado. No habla de las señales, de los milagros. Y dijimos que cada una de estas señales apuntaban a una realidad espiritual. No era para entretener a la gente, sino que apuntaba a una realidad espiritual. Cuando él dijo que era el pan de vida, dijimos que él estaba presentándose como al comer de él, es decir, al creer en él, encontrarías ¿qué? Vida. Cuando habló, cuando resucitó a Lázaro, la verdad espiritual era de que él era la resurrección y ¿qué? Y la vida. Y que todo aquel que a él viene tiene vida y tiene resurrección asegurada. Lo segundo que miramos fue la muerte del Señor Jesús, versículo 23. Pedro le dice allí: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dijimos que a Dios nada lo tomó por sorpresa. Él dice: prendiste, matasteis por mano de inicuos y crucificándolo. Aquí el apóstol nos lleva al corazón del evangelio, donde nos muestra de que Jesús no murió porque Jesús perdió el control de las cosas. La muerte de Jesús no fue un accidente. La muerte de Jesús no fue simplemente el deseo de estos hombres, aunque estaba ahí su deseo, pero la muerte de Jesús fue parte del plan perfecto y exacto de Dios. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Dice la palabra, desde que antes de que el mundo existiera, Dios ya había determinado de que su Hijo iba a morir por los pecadores. Era la única forma, porque los pecadores no podríamos salvarnos por nosotros mismos. Pero al mismo tiempo,
el apóstol no suaviza la responsabilidad humana, pero les dijo, ustedes lo mataron. Los hombres actuaron con maldad, sin embargo Dios cumplió su propósito. Aquí miramos quizás algo que a lo largo de la historia nos causa mucho dificultad a veces de encajar las cosas. Vemos la soberanía de Dios y vemos la responsabilidad de ¿quién? De los hombres. O sea, nadie puede decir, no, es que yo pequé por culpa de Dios. No, tú pecaste porque tú eres responsable. Yo peco porque soy responsable. Entonces, ¿cómo armoniza Dios estas dos verdades de su soberanía y la responsabilidad del hombre? Pues eso pertenece ¿a qué? A la sabiduría y a Dios, no a la nuestra. Y el hecho de que quizás no la entendamos a cabalidad no significa de que no sean una realidad. No necesitamos comprenderlo todo para confiar. La vida cristiana se vive por fe. Pero quiero que escuche algo, por favor. Dios no obliga a nadie a pecar. Pero Dios sí usa o puede usar el pecado del hombre para cumplir su plan redentor. Dios no obliga a nadie a pecar, pero puede usar el pecado del hombre para cumplir su plan redentor. La cruz revela lo peor del hombre, el rechazo a Cristo. Pero la cruz al mismo tiempo revela el corazón de Dios, su amor y su gracia para salvar hombres y mujeres pecadores. Por eso el apóstol comienza a presentar el evangelio o el llamado al arrepentimiento, no hablando del amor de Cristo. Y a nosotros siempre nos han enseñado que cuando vamos a presentar el evangelio a Cristo, dígale, Dios es amor. Pedro aquí no está hablando de que Dios es amor. Pedro aquí está hablando y diciendo, ustedes son ¿qué? Pecadores. Ustedes mataron al Señor Jesucristo, necesitan arrepentirse. Mataron al Mesías, lo rechazaron. Es el grave pecado. El peor pecado es el rechazo a Jesucristo. Es más, es el pecado imperdonable. Ese es el único pecado que no se perdona, el rechazar a Jesucristo. Todo lo demás, si usted viene a Cristo en fe de arrepentimiento, es perdonado. Si rechazas a Cristo, es imperdonable. Así que hasta este momento hemos visto la vida de Jesús, las evidencias que el apóstol Pedro nos ha dado. Pero no todo termina en la cruz. Porque si Cristo se hubiera quedado en la tumba, simplemente se recordaría como el hombre inocente que murió injustamente. Pero Dios, por eso Dios no permitió que su santo viera corrupción. Y eso es lo segundo que el apóstol Pedro va a presentar en el mensaje. Jesús resucitó entre los muertos y no solamente resucitó, sino que fue exaltado a la diestra de Dios. Esto lo veremos, la resurrección del versículo 24 al 32 y la exaltación del 33 al 35. Pensemos en la resurrección. Si el sufrimiento, partamos de esto, si el sufrimiento del Mesías fue ordenado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, como ya mencionamos, debemos decir entonces que también pasa lo mismo. Mira lo que dice el versículo 24, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible
que fuese retenido por ella. Aquí vemos una vez más la intervención de Dios en todo. Fue Dios el que realizó los milagros a través de él. Fue Dios el que estableció el plan. Y fue Dios quien resucitó a Jesucristo. Fue Dios quien lo exaltó. Jesús, él mismo lo exclamó en su palabra o en sus enseñanzas, nunca actuó por iniciativa propia, ni con fines humanitarios. Sí, hizo cosas que ayudaban a la comunidad, pero su fin no era acciones comunitarias o humanitarias. Su fin era cumplir el plan establecido por el Padre de principio a fin. En su muerte, en su vida, en su muerte y resurrección, Dios guió cada paso exactamente como había sido establecido. Aquí encontramos en el libro de Hechos un contraste constante entre los judíos, cómo se veían ellos a sí mismos y cómo estaban en realidad delante de Dios. Por eso al final del versículo 23 el apóstol le dice: prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole, y mira cómo comienza el versículo 24, al cual Dios levantó. Allí se ve claramente la separación, la acción pecaminosa del hombre humana frente a la soberanía o el poder de Dios. Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Y ese es el contraste que encontramos a lo largo del libro de Hechos. Miremos un pasaje más. Hechos capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Dos hojitas adelante. Miren lo que dice. Mas vosotros, está hablando a ellos los judíos, y si me apuro un poco, si tú estás sin Cristo, ese eres tú, ese vosotros eres tú si estás sin Cristo esta mañana. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Quién era ese homicida? ¿Alguien recuerda? Barrabás. Usted no vale, hermano, recordar nada. Pero era Barrabás. ¿Dónde voy? Versículo 15. Y matasteis, mire, no a un profeta, como dicen algunos. Oh, Jesús es un profeta. No, Jesús no es un profeta. Mire, dice, ¿mataste a quién? Al autor de la vida. Y sigue diciendo, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ya ese nosotros son quienes, los apóstoles, que dice a los cuales Él se les apareció. Este mensaje nos pone frente a la realidad de la separación que tiene el hombre frente a Dios. Incluso Nicodemo, que era un líder religioso, que era respetado, que según los estándares humanos era un hombre justo, diríamos nosotros, buena gente, pero necesitó entender que su propia justicia no era suficiente. Porque alguien me podrá decir, pastor, es que mi hijo no le ha hecho mal a nadie, es un niño. Yo soy buena persona, me podrá decir usted. Yo no le hago mal a nadie. Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, por muy buena gente que seas, por muy buena persona que seas, por muy mal que no le hayas hecho a nadie, Nicodemo, necesitas ¿qué? Nacer de nuevo. Mostrando que para acercarnos a Dios no se necesita ser buena gente, ni depender del conocimiento, ni de la buena reputación que tengamos con las personas. Se necesita la transformación ¿de qué? Del corazón.
Pedro le dice a los judíos, ustedes lo mataron, Dios lo resucitó. Y sabe que esta verdad también es aplicada ¿a quiénes? A los gentiles. Cuando usted va a Hechos capítulo 10, versículo 39 y versículo 40, se lo resumo de esta manera. El apóstol les dice, a quienes mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día. Si usted va a Hechos capítulo 13, encuentra lo mismo. Pero Dios resucitó de entre los muertos. Siempre hay esa distinción. Los hombres lo mataron, los hombres lo rechazaron. Frente a la obra soberana de Dios, Dios lo levantó. El propósito es claro. ¿Cuál es el propósito? Mostrar que aunque los hombres nos podemos sentir orgullosos de nuestra religiosidad o de nuestro conocimiento teológico, si lo queremos llamar de esa manera, o religioso, estamos separados de Dios y no podemos reconocer a Jesús sin la intervención del Espíritu Santo. No podemos acercarnos a Dios a través de la ley. No podemos acercarnos a Dios a través de las tradiciones. La Escritura dice que solo hay un camino y ese camino es Cristo Jesús. Es el camino de la reconciliación. Y es interesante porque los judíos se sentían orgullosos de que estaban cerca a Dios. Pero en realidad estaban ¿qué? Alejados de la voluntad de Dios. Siempre confiaban en su conocimiento. Ellos decían, es que nosotros tenemos la ley. Somos doctores en la ley. Se la sabían al derecho y al revés, como decimos nosotros. Pero en la práctica estaban lejos de Dios. En Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo les explica que ellos se jactaban de ser judíos, se jactaban de conocer la voluntad de Dios, descansaban supuestamente en la ley, pero tenían un problema, no la obedecían. Ellos no entendían que estaban separados de la voluntad divina. Es más, el Señor Jesucristo los confronta a los religiosos con esa realidad en Juan capítulo 8. No tiene que buscarlo. Pero allí, cuando Jesús está confrontándolos, ellos le dicen a Jesús, un momento, ¿nosotros somos hijos de quién? De Abraham. Y Jesús les dice, no, si ustedes fueran hijos de Abraham harían otras cosas. Ustedes son hijos del diablo, les dijo. Porque hace lo que él dice. Y alguien lo dijo un día por ahí y alguien cuestionó cuando este predicador dijo esto, pero es una realidad. Y él dijo, nadie anda huérfano. O sea, nadie anda huérfano. O tú eres hijo de Dios Padre o eres hijo del diablo. No, nadie anda huérfano. ¿Tenían apariencia de fe? Sí. ¿Sabían la ley? Sí. ¿Sabían todos los mandamientos al derecho y al revés? Sí. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Como dijo Jesús, apelando a las palabras del profeta Isaías, desde labios me honran, pero su corazón está en Egipto. Y entiéndase por Egipto como el mundo. Me voy con él a la Nueva Jerusalén, pero mi corazón está en las cosas del mundo. ¿Se puede vivir de esa manera dentro de una iglesia local? Sí. Los fariseos lo hicieron. Ahora, esto nos lleva a algo crucial. La apariencia religiosa o teológica no garantiza una relación verdadera con Dios. No se trata del que más sabe.
sino el que vive la palabra de Dios. Ellos tenían una autosuficiencia espiritual, hermano, y una autosuficiencia espiritual o religiosa es peligrosa. Ellos pensaban que adoraban la forma correcta cuando en realidad no estaban adorando, eran unos idólatras. Se adoraban a ellos mismos, rechazaron al Mesías. El mismo Jesucristo, o la misma palabra enseña, que la piedra angular que ellos rechazaron vino a ser la piedra angular donde Dios fundó su iglesia. Fue Cristo al que ellos rechazaron, no fue Pedro, fue Cristo, donde la iglesia está establecida. Por eso a lo largo de Hechos encontramos que el autor le dice una y otra vez, ustedes lo mataron y Dios lo resucitó. No para hacerlos culpables, sino para que reconocieran su realidad. Eres un pecador y por causa de tu pecado estás separado de Dios. Todo hombre en la tierra enfrenta este problema. Somos rebeldes contra Dios. Pero frente a ese problema pues está la buena noticia. Dios lo resucitó. Y es más, podríamos decir que se convierte casi en un nombre de Dios. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 4, versículo 24, llama a Dios allí de esa manera, aquel que resucitó a Jesús. Y puede sonar un título apropiado y poderosísimo, aquel que resucitó a Jesús. Define Pablo a Dios de esa manera. Ahora fíjense en el versículo 24. Volviendo aquí a donde estamos en Hechos. Al cual Dios levantó, sigue diciendo, sueltos los dolores de la muerte. Según los estudios, esta palabra dolores se refiere a los dolores de parto. Esos calambres, esos que dan, esas contracciones en el músculo, en el útero, que proceden al nacimiento. Y la idea es que el dolor ese, aunque es doloroso, es ¿qué? Temporal. Y da paso a algo ¿qué? Hermoso. ¿O no? Yo creí que todas las hermanas, las mamás iban a decir amén. Que me iban a aturdir, pero bueno. Aunque no digan amén, da algo paso a algo glorioso, algo hermoso. Así la muerte del Señor Jesucristo. Su dolor, aunque fue doloroso, fue breve, pero culminó en algo glorioso, su resurrección. Es la misma palabra que aparece en Mateo 24, versículo 8, donde Jesús habla de las guerras, de las hambres, de las pestilencias y de los terremotos, diciendo que solamente es el principio de ¿qué? De dolores. O sea, es el principio. Entonces los dolores del parto anuncian que algo nuevo que no estaba, viene, ¿no? Van haciendo. De la manera, la resurrección de Jesús es algo totalmente nuevo. Fue la primicia de la nueva vida que tendríamos a través de Cristo. Entonces esos dolores de parto, si me permiten ponerlo de esa manera, abren la puerta a la vida, escuche, de la resurrección de todos los que creemos en Él. Por eso el cristiano no teme a la muerte. Por eso el cristiano dice, como dijo el apóstol, pues hombre, el morir es ganancia. Porque se acaba para nosotros aquí, pero al morir vamos a un lugar glorioso. Tenemos una garantía sólida como cristianos. Hay gente que cree, que dice, yo me voy a portar bien para que cuando reencarne pueda reencarnar en algo mejor. No quiero reencarnar en un gato, un perro, o lo que sea, o culebra, o otra vaina, no. Esa es la esperanza de ellos. La esperanza del creyente no, es que no, la reencarnación no existe. Solo hay una vida. Y si mueres, pues vas a la presencia
del Señor si mueres en Cristo, y si mueres sin Cristo, pues simplemente vas al infierno a esperar tu juicio o tu condenación eterna. Hay dos lugares, no hay ni limbo, no hay ni purgatorio, no hay nada de eso. Se lo digo con respeto y con amor, solamente hay dos lugares. Si te enseñaron que hay un limbo y si te enseñaron que hay un purgatorio donde tú vas a ese lugar a purgar tus pecados y luego sales, te han engañado. La Biblia no enseña eso. La Biblia no lo enseña, estimado amigo. La Biblia enseña que hay un cielo y la Biblia enseña que hay un infierno. Si crees en Cristo, vas al cielo, y si rechazas a Cristo, vas al infierno. That's it. Entonces tenemos una garantía sólida. Si Dios resucitó al Señor Jesucristo, también resucitará a los que crean en Él por el mismo poder. Nuestra resurrección es segura en Cristo. Porque el mismo poder que levantó a Jesús será el mismo poder que nos levantará a nosotros cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Ahora, luego encontramos una declaración asombrosa en el versículo 24, que dice: no era posible que la muerte lo retuviera. Cuando yo tenía 18, o estaba en mi casa, o cuando llegué aquí, ya no me acuerdo cuándo fue. Solo sé que yo vi un video de un cantante, yo creo que fue aquí, un cantante que él hacía una escena supuestamente donde a Jesucristo era crucificado y estaba muerto, y que Satanás y todos sus demonios hacían fiesta y empezaban a disfrutar, que porque por fin se habían deshecho de él, lo habían matado. Pero luego continuaba la escena donde Cristo resucitaba y entonces Satanás y sus demonios pues volvían otra vez a la tristeza, porque estaba vivo. El pasaje dice: no era posible que la muerte lo retuviera. La muerte no pudo con Jesús. ¿Por qué? En primer lugar, por su poder divino. Jesús tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Es más, nosotros decimos sí que Él murió. La Escritura dice claramente que Él entregó ¿qué? Su vida. Si queremos ser exactos, la Escritura es, no, Él entregó su vida. No lo mataron, Él entregó su vida. Él tiene el poder. Mire lo que dice Hebreos 2:14, que ya estudiamos hace un tiempo. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, escuche, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Su muerte y su resurrección destruyeron la muerte. Jesús no solo da vida, Él es la vida. Por eso la muerte no tuvo poder para retenerlo. Él rompió las cadenas, salió victorioso. En segundo lugar, ¿por qué no pudo? Porque la resurrección de Jesús era necesaria para la promesa divina. ¿Ustedes recuerdan cuando en Juan capítulo 2 el Señor Jesucristo dice que Él destruiría este templo y en 3 días lo levantaría? Ellos pensaban que está hablando de los edificios gloriosos. No, Él está hablando de su cuerpo. Es más, usaron esas palabras para acusarlo frente al sumo sacerdote. La muerte no podía tenerlo porque Dios había prometido que iba a ser levantado. Lucas 24, 44, 45. Resumiéndolo de esta manera, dice: así conviene que Cristo padezca y resucitará entre los muertos al tercer día. Cada detalle profetizado, incluso el tiempo exacto de su resurrección, se cumplió. En tercer lugar, ¿por qué la muerte no pudo retenerlo? Porque la resurrección era parte del propósito divino. Dios quería llamar a un pueblo para sí mismo.
Y para que este pueblo pudiera vivir para Él, era necesario, escúcheme, era necesario que Jesús pasara por la muerte para que Jesús abriera el camino. Por eso la Biblia nos presenta con que Él no es las primicias, ¿no? Y luego Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Estimado amigo que estás en Cristo, cuando tú mueras, si mueres sin Cristo, vas a vivir, o sea, vas a estar vivo eternamente, pero vas a estar separado de Dios. Eso es lo que llama la muerte segunda. O sea, vivo, consciente de todo lo que pasó, de las veces que te predicaron el Evangelio y no creíste, pero vas a estar sufriendo la ira de Dios por la eternidad. Sí, yo sé que hay alguien que enseña por ahí, no, es la aniquilación del alma, no, el alma desaparece. La Escritura no enseña eso. Hay una vida eterna, es decir, que vas a estar eternamente con la vida, que es ¿quién? Cristo, por eso es vida eterna, estarás eternamente con Él. Y hay una muerte eterna que vas a estar vivo, pero muerto en el sentido de que no estás con la vida que es Cristo, pero vas a estar sufriendo la consecuencia de tu pecado por la eternidad. Hermanos, la muerte no puede retener a Cristo, no puede vencer a Dios, ya lo dijimos. Esto donde una promesa maravillosa. 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, donde el apóstol Pablo, habla sobre la importancia de la resurrección y dice, si la resurrección no existiera, pues vana es nuestra fe. Pablo le dice allí a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquí me acuerdo el drama que yo le dije que vi, ¿no? Satanás celebrando, oh, lo he matado, oh, ganamos. Los líderes religiosos celebrando, oh, sí ganamos. No, Jesucristo estaba más vivo que nunca. En realidad, el que fue derrotado fue Satanás, la muerte fue derrotada. Y podemos tú y yo estar en Cristo confiados porque el Señor Jesucristo abrió el camino. Hay un cántico que cantamos aquí que habla de eso, ¿no? ¿Cómo es que dice? Abre el camino. ¿Cuál es? ¿Alguien que acuerde de las cantantes? ¿No me acuerda? Bueno, sigamos entonces. Ahora, para el apóstol demostrar de que la resurrección era parte del plan de Dios, Pedro lo que hace es llevar a estos judíos a la escritura que ellos conocían. ¿A dónde los lleva? Al Antiguo Testamento. Los lleva a los salmos mesiánicos, los llama al Salmo 16, versículo 8 al 11. No lo hace al azar, lo hace con mucha intención para mostrarles a ellos que lo que ellos tanto habían aprendido de memoria y recitado, no lo habían interpretado de una forma que correcta. El versículo 25, ahorita vamos al Salmo 16, comienza diciendo, porque David dice de él. David era una de las figuras más importantes y respetadas y amadas de Israel. Y David en sus salmos habla sobre ¿quién? Sobre el Mesías, sobre el mismo Jesús de Nazaret que estos hombres han rechazado y que han matado. Aquellos que ellos llamaron ¿qué? Blasfemo. Ahora sí, Pedro afirma que David profetizó sobre Jesús. Vaya ahora sí al Salmo 16, versículo 8. Salmo 16. Lo tiene. Dice, a quien Jehová ha puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me sostendrás, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí encontramos algo muy importante e interesante de la profecía bíblica. Muchas veces los profetas hablaban en primera persona, aunque estaban hablando sobre las palabras del Mesías. Este ejemplo lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 22, cuando David, en el Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son las mismas palabras que el Señor Jesucristo expresó ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Pero David estaba apuntando ¿a quién? A Cristo. Aquí en el versículo, aquí en el Salmo 16 ocurre lo mismo. David habla en primera persona, pero está refiriéndose ¿a quién? Al Mesías. Entonces, cuando leemos siempre tuve al Señor a mi diestra, aquí estamos viendo al Mesías, a Jesús, declarando que su mirada siempre estuvo puesta ¿en quién? En Dios Padre. Jesús nunca perdió su enfoque. Todo lo que hizo al enfrentar la cruz, lo hizo en plena confianza de Dios Padre. Y esta es una lección para nosotros, iglesia, el día de hoy. Cuando tú y yo apartamos nuestra mirada del Señor y la ponemos en otras cosas, nos vamos a comenzar a desviar. Cuando tú y yo apartamos la mirada de Dios y la ponemos en otras cosas, llámese otras cosas, cualquier cosa, amigo, hermano, te vas a desviar de Dios. Lo único que nos mantiene nosotros firmes en este mundo caído es mantener la mirada en Jesucristo. Créame esto, y no porque lo digo yo, sino porque es una realidad. Estamos en un mundo caído. ¿Qué significa? Que el pecado y cosas que van a pasar a nuestro alrededor siempre van a estar allí. Desde que Adán y Eva pecaron, han estado y de hoy en adelante van a estar allí. Deja de mirar esas cosas y mira a Cristo si quieres mantenerte firme. Te habla con personas, ¿y qué pasó? No, lo que pasa es que empiezan a escribirte todo lo que miraron. No te hablan de que estaban confiando en Dios. Entonces ya entiendes por qué están como están. Porque si fuera por poner la mirada en todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, ninguno de los que estamos aquí estaríamos hoy aquí. Nos comenzamos a desviar cuando dejamos de mirar a Cristo y empezamos a mirar cosas superficiales que siempre van a estar allí. Siempre van a estar allí. Siempre, todo el tiempo han estado allí. En algún momento no las notaba porque quizás en ese momento estaba mirando ¿a quién? A Cristo. Es que eso es nuevo. No, eso siempre ha estado allí. Pero como estabas enfocado en Cristo, no lo veías. Cuando empezaste a mirar la tormenta, entonces, El texto continúa diciendo, mejor vamos al texto. Salimos del paréntesis. No lo dije por nadie en particular, pero lo dije por todos. Dice el texto. ¿Qué dice? Porque está a mi diestra, no seré conmovido. La diestra representa ¿qué? Protección. La diestra representa defensa. Jesús está afirmando que no tiene nada que temer. ¿Por qué no tiene nada que temer? Porque Dios está a su lado. Fue a la cruz
voluntariamente, confiando en el cuidado del Padre. Luego dice, por tanto, se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. Jesús no se alegraba por el sufrimiento, entiéndase, ¿no? Sino ¿por qué? Por el resultado. Hebreo nos dice que él soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. Ese gozo era la salvación de muchos, la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Jesucristo estaba diciendo, me gozo porque aunque este momento es difícil, va a traer salvación, va a traer victoria, el pecado será derrotado. Por eso añade el texto, dice, mi carne también reposará segura, mostrando su confianza de que Dios no lo dejaría, ¿en dónde? En la tumba. Y el punto culminante llega en el versículo 27, porque dice en Hechos, dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Sabemos que estas palabras no se pueden estar refiriendo a David, aunque David las mencionó. ¿Por qué? Porque David murió y David fue ¿qué? Sepultado, y su cuerpo sí vio corrupción. El cuerpo de David, ¿qué pasó con él? Va a pasar lo mismo que va a pasar con el mío cuando yo me muera. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo cuando yo me muera? Se va a descomponer, se va a podrir. No sé si sea, bueno, a lo mejor el término médico, se va a descomponer. Sí, porque aquí luego los de conocimiento médico me van a mirar así con cara de pastor. Se va a descomponer. Ahora Pedro lo explica claramente en el versículo 29. Miren lo que dice el versículo 29. Para que él le está diciendo, mira, entiendan que lo que decía David no era para él, era para el Mesías, versículo 29. Pero hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Le está diciendo, ustedes saben que él está ¿qué? Enterrado. David seguía en la tumba. Nadie enseña que David había resucitado. Entonces, ¿de quién está hablando el Salmo 16? De Cristo. David era profeta, o estaba profetizando, que era el rey. Sabía que Dios le había prometido que de su descendencia levantaría el Mesías para sentarlo en el trono. Por eso, viendo esto de antemano, habló de la resurrección de Jesucristo. Mira lo que dice Samuel, versículos del 12 al 16, pero yo saqué, digamos, algunos puntos importantes, en su tiempo personal lo puede leer. Pero dice lo siguiente, dice David, levantaré a tu descendencia después de ti y estableceré su reino, y tu trono será establecido para siempre. Aquí no estaba hablando de reino terrenal. Aquí nadie diga, no, que está hablando para la promesa de los hijos. Sí, no era promesa para los hijos. Está hablando de quién, del de Cristo. El reino de Cristo era para siempre, el de David no. Entonces Pedro construye su argumento con claridad. En el Salmo 16 habla de la resurrección. David no cumple con esa profecía, es decir, David no era el que se estaba hablando allí. David conocía la promesa sobre el Mesías. Por lo tanto, el Salmo 16, que ustedes tanto conocen y quizás repiten como loros, podemos decirlo de esa manera, se refiere al Mesías, y ese mensaje debía resucitar de entre los muertos. Entonces el apóstol declara con claridad en el versículo 32, me dice, y a este Jesús, una vez más, resucitó Dios, de lo cual
todos nosotros somos testigos. Jesús de Nazaret es el Mesías prometido. La resurrección confirma sin dudas que Él era el Mesías. Y Pedro dice, nosotros fuimos testigos de lo que está pasando. Él sigue vivo. ¿Qué dijimos, no? Él apareció durante varios días para instruirlos. Pero Pedro concluye su sermón no solamente mostrando de que Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, sino que fue exaltado por Dios. Eso nos lleva a su cuarto punto, versículo 33 al 35. Miren lo que dice el versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Está refiriéndose a qué? A lo que estaba pasando en el Pentecostés. Pero les resume o les dice que todo lo que están viendo o presenciando es el resultado de la exaltación de Cristo a la diestra del Padre. Es decir, que fue levantado una vez más a su lugar de honor, de autoridad y de poder. Lo cual significa que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario fue aceptado ¿por quién? Por Dios Padre. Dice, habiendo sido exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Es exactamente lo que estaba pasando aquí en Pentecostés. No era confusión, no era que estaban borrachos, no era un desorden religioso, era simplemente la exaltación del Mesías y la promesa de que Dios había prometido, valga la redundancia, que vendría sobre su pueblo. Entonces lo que Pedro le está diciendo, entiendan ustedes judíos, hemos entrado en los últimos días, los días del Mesías, el tiempo de salvación anunciado por los profetas. Ahora es cuando. Ahora, una vez más, ¿qué hace Pedro? Pedro, para confirmar la exaltación de Cristo, una vez más cita otro salmo de David, en versículos 34 y 35. Ahí tú sabemos que se lo cita. Y está citando el Salmo 110, versículo 1. Donde le dice, y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. David no está sentado a la diestra, o que usted cree que David está sentado a la diestra. Bueno, ya eso sería torcer la escritura. David está en la presencia del Señor, pero no está sentado a la diestra. Ese lugar le pertenece ¿a quién? A Cristo. Ese honor le pertenece a Cristo. Ascendió, está en la presencia del Padre. Y continúa diciendo el Salmo 110, en su versículo 1. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta expresión es bien conocida. Ahorita en Apocalipsis la estudiamos en varias ocasiones. Significa que victoria total, sujeción completa. En los tiempos antiguos, poner el pie sobre el enemigo era una señal de dominio absoluto. Entonces Dios lo que está diciendo aquí es que todos los enemigos del Mesías, no los de David, sino los enemigos del Mesías, serán ¿qué? Sometidos. Y si lo alineamos con lo que estudiamos en Apocalipsis, no el falso profeta, el dragón, la bestia, Satanás. Los que se rebelaron contra Cristo, todos serán puestos bajo los pies del Señor. Un día toda rodilla se doblará delante de Él. Todos reconocerán su soberanía. Tristemente para algunos será demasiado tarde. Así que por su vida perfecta, por su muerte en la cruz, por su resurrección victoriosa y por su ascensión gloriosa, Jesús es reconocido como el Mesías prometido.
Ahora mire cómo culmina el versículo, este punto o su punto del sermón, el apóstol Pedro, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien, una vez más, vosotros qué, crucificaste, es decir, vosotros matasteis, eres responsables, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Wow. Ustedes se quisieron deshacer de él, pero el Padre no solo resucitó, porque lo pudo haber resucitado y ya. No, lo resucitó y lo exaltó. Lo puso en lugar de autoridad. Esto les demuestra a ellos qué tan lejos estaban ellos en cuanto a Dios, a pesar de que estaban llenos intelectualmente de conocimiento. Porque estos salmos, Pedro no los sacó por casualidad. Eran salmos que ellos repetían y se sabían al derecho y al revés. ¿Por qué? Porque eran salmos mesiánicos. Eran salmos que ellos que conocían supuestamente para poder identificar al Mesías. Pero demostró que tan lejos estaban. Ahora, note algo importante. En todo el mensaje, esto no se lo puse a ustedes en los boletines y me parece que tampoco se lo di a los hermanos de la computadora, creo. Por mi culpa, por mi gran culpa, perdón. Pero yo creo que usted nota algo interesante para los que están tomando notas. En todo el mensaje es Dios quien actúa. Dios hizo las obras en la vida de Jesús. Hechos 2:22. Fue Dios el que determinó el plan de su muerte. Hechos 2:23. Fue Dios quien lo resucitó de entre los muertos. Hechos 2:24. Fue Dios el que lo exaltó a su diestra. Hechos 2:33. Y fue Dios quien lo declaró Señor y Cristo. Hechos 2:36. Fue Dios, fue Dios, fue Dios, fue Dios, fue Dios. Dios le dio vida, versículo 22. O Dios hizo las obras en la vida de él, versículo 22. Dios determinó, planificó el plan, versículo 23. Dios lo resucitó entre los muertos, versículo 24. Dios lo exaltó a la diestra, versículo 33. Y Dios lo declaró Señor y Dios, versículo 36. Ahora, esta no es parte del sermón, pero lo voy a decir. ¿Cuál fue la reacción de esta gente? Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y tuvieron una respuesta que quizás todos les gustaría escuchar cuando le preguntamos al evangelio a alguien. Le preguntamos, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tengo que hacer entonces? Le preguntaron al apóstol Pedro. Y Pedro le dijo, repite conmigo esta oración. No, en la próxima semana les digo qué le dijo Pedro. Pero mientras vamos a la próxima semana, yo tengo que hacer esta pregunta a ti, estimado amigo, que estás hoy. ¿Qué harás con Jesús hoy? Posiblemente no venga dentro de 8 días. O posiblemente el Señor te lleve a su presencia o te quite la vida. Entonces te hago la pregunta hoy. ¿Qué harás con este Jesús que vivió, que murió, que resucitó y que está exaltado? ¿Qué harás con él? La Biblia dice claramente que manda a los hombres que se arrepientan. Porque Dios ha establecido que juzgará a los hombres por medio de Jesucristo. Cuando esta gente escuchó, algunos se burlaron. ¿Cuál es tu reacción? ¿Eres tú de los que se burla? ¿Eres tú de los incrédulos? ¿O eres tú de los que piensas que tú eres buena gente y que tú te las arreglas por ti solo? Dentro de 8 días hablaremos de la respuesta de Pedro a lo que ellos tienen que hacer. Pero te digo a ti, estimado,
amigo que estás en Cristo. El día de salvación es hoy, no es mañana. Hoy es el día de creer. Jesús es real. La muerte es real. La vida eterna es real. El infierno es real. Algunos dicen que la tierra es el infierno. No, la tierra no es el infierno, la tierra es la tierra. El infierno es otra cosa y es real. Hay dos lugares. O cielo o infierno. Vida o muerte. Si crees en Cristo tendrás vida. Si rechazas a Cristo tendrás muerte. Eso dice Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree ya tiene vida y el que no cree ya ha sido condenado. Estimado amigo, ¿qué vas a hacer con este Jesús? ¿Vas a creer en Él? ¿Lo vas a seguir? ¿O vas a seguir viviendo tu propia vida? Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Padre, queremos darte gracias esta mañana por la evidencia que nos presenta el apóstol Pedro de que Jesús es lo que dijo que era, Dios, el Mesías, el Salvador. Padre, te damos gracias porque nos has abierto los ojos para poder creer en ese Jesús que vivió, que murió, que resucitó. Señor, no queremos que nos pase lo que le pasó a estos líderes religiosos. Señor, que intelectualmente tenían todo el conocimiento, conocían las profecías, esperaban un Mesías. Señor, pero cuando lo tuvieron delante no lo pudieron ver. Señor, no queremos llenarnos de conocimiento, no queremos llenarnos, Señor, de teología y dejar a un lado al Jesús que nos presenta la Escritura. Padre, no queremos un Jesús a nuestra imagen. Señor, queremos creer en el Jesús que presenta la Escritura, queremos servirle. Señor, queremos verte en cada palabra de la Escritura. Señor, enséñanos cada día a examinar nuestra vida para permanecer firmes en la fe. Caminando, no mirando lo que pasa a nuestro alrededor, sino mirándote a ti, a Cristo, el autor y el consumador de la fe. Perdónanos, Señor, si en algún momento estamos mirando lo que pasa a nuestro alrededor y nos desviamos. Señor, pero también oramos por aquellos que no te conocen. Señor, aquellos que quizás están confiando en sus propias fuerzas. Aquellos, oh Dios, que tu palabra describe que están muertos en delitos y pecados. Aquellos que tu palabra describe como naturales o como carnales, que no pueden percibir las cosas espirituales, porque para ellos les son locura. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo hoy los haya convencido de pecado, de juicio y de justicia. Señor, y que allí puedan decir lo mismo que dijeron estos hombres con sus corazones dolidos, preguntando, Dios, ¿qué quieres que haga? Señor, oro para que hoy puedan arrepentirse de su pecado, puedan encontrar la vida en ti, Jesús. Oro por ese niño, oro por ese joven, por ese adulto, para que tu Espíritu Santo los convenza de pecado. Señor, y hoy puedan venir a ti en fe, en arrepentimiento, y disfrutar de la esperanza de vida que encontramos en ti. Padre, a ti sea la gloria. Padre, tu palabra ha sido predicada. Señor, permite que tu pueblo sea edificado, que aquel que no te cree, que no cree en ti, que pueda creer en ti. Señor, que el que tenga oídos para oír lo que tú has dicho a la iglesia, que oiga. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias.